Es Chainsaw Man una de esas historias que, tras varias leídas, me ha resultado algo complejo el clasificar. Complejidad que, cuando busqué al principio por las redes sobre, bueno, pero qué carajo acabo de ver, rápidamente me perdí entre mi propia opinión y el escandaloso y extraño ruido que generan las cadenas de su sangrienta motosierra en la crítica. Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que lo terminé pensé, pues está muy bueno. Esto es un simple shounen de acción que tan solo se dedica a mostrar interminables luchas entre demonios, con montones de sangre y muchas motosierras. Y la verdad es que está muy divertido y entretenido. Sin embargo, como muchos solemos hacer, me puse a buscar otras opiniones sobre lo que había visto, encontrándome, por ejemplo, una que mencionaba que la historia de Tatsuji Fujimoto era un homenaje al cine de terror psicológico de Jordan Peele, autor de películas como Huye o No. Otra que decía que tenía muchas referencias a la película de Evil Dead, esa maravilla de Sam Raimi. Y una más que hablaba de la relación de Jason Man y la extraordinaria narrativa de Quentin Tarantino en el cine. Así que, después de leer estas reseñas, me di cuenta que lo que había visto debía ser algo mucho más profundo de lo que yo pensaba. Pero ¿qué tan profundo? Pues me puse a investigar un poco más, llegando a leer algunas críticas que relacionaban a Denji, el protagonista, con la idea de lo absurdo, ese sinsentido existencialista que demuestra por el constante intento que tiene de satisfacer sus más primitivos y vulgares deseos utilizando simplemente sus superpoderes. E incluso me encontré una que analizaba esta historia como una que ayuda a perpetuar en la sociedad la idea del patriarcado y la misoginia, porque, según se dice, cosifica a las mujeres, ya que las muestra como meros objetos de deseo sexual, lo que en el fondo, se argumenta, tan solo sirve para alentar el fenómeno social del llamado incel. ¿Pero qué? ¿Cómo que fomenta el incel? ¿Pero qué carajos? Recuerdo haber dicho al terminar de leer esta última crítica. Ya muy sorprendido, también recuerdo haberme dicho a mí mismo, ¿tanto así se puede llegar a hablar de esta historia? Entonces no sé qué leí, porque me he perdido de mucho. Recuperado del asombro, entonces me dispuse a releer una vez más la obra de Tatsuji Fujimoto, en esta ocasión poniéndole mucho más cuidado. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Pues que me encuentro con una historia que maneja una idea muy interesante, una a la que, en mi opinión, no se le ha puesto la debida atención, porque en el fondo, la historia de Chainsaw Man, del queridísimo y odiado pibe motosierra, es un relato sobre la lucha endemoniada entre dioses y hombres por la obtención del mayor poder que existe en el universo, la palabra. La historia de Chainsaw Man parte de una premisa muy simple. En el mundo existen los demonios. Los demonios pueden poseer y o matar a las personas, por lo cual son combatidos por cazadores. Estos cazadores de demonios o bien pueden ser civiles contratados o bien pueden formar parte de seguridad pública, que es una organización japonesa gubernamental que por un lado recluta cazadores y por el otro se encarga de combatir amenazas demoníacas. Es en este mundo en el que existe Denji, un adolescente que de pequeño perdió a su padre, pero que también se hizo amigo de un demonio con forma de perro al que llamó Pochita. Teniendo una vida difícil, Denji utiliza a Pochita para trabajar como cazador de demonios. Sin embargo, en uno de sus trabajos es asesinado por un demonio, por lo que, con ayuda de su amigo, vuelve a la vida cuando éste decide convertirse en su corazón y al mismo tiempo otorgarle el poder de transformarse en Chainsaw Man, es decir, en el demonio de las motosierras. Al descubrir que Denji puede convertirse en demonio, este es reclutado por Makima, la jefa de seguridad pública, para que los ayude a combatir a los demonios, particularmente al demonio de las armas. Porque en esta historia, en Chainsaw Man, todos y cada uno de los demonios han sido nombrados con base en algún miedo que la humanidad ha desarrollado a lo largo de la historia. Así, tenemos al demonio de las armas, sí, pero también al de las espadas, al de las arañas, al de los zombies, al de los murciélagos, al de la sangre, al de los tifones, al de las bombas, al del control, al del fuego, al del infinito, al de la guerra, al de la oscuridad e incluso al de la misma muerte. Nombres que no solo les otorga una existencia, sino que además les da su poder y fuerza, porque nos dice en algún momento de la historia la señorita Makima
que entre más gente le tema a un demonio, este será más poderoso. Cuando llegué nuevamente a este punto de la historia y entendí esto, recuerdo que pensé, claro, el propósito de Tatsuki Fujimoto a lo largo de las páginas de Chainsaw Man ha consistido en hablarnos sobre el gran poder que poseen las palabras. Poder que además nos muestra es una deriva de la fuerza que tienen las creencias humanas para moldear el mundo. Poder tan inmenso que puede borrar incluso eventos tan trascendentales en la historia humana como la Segunda Guerra Mundial o la palabra nazi de la memoria social, nombres y hechos que, por cierto, en Chainsaw Man ya han sido eliminados. Este poder lo conocen muy bien nuestros gobernantes actuales. Por eso la palabra para describir lo que sucede en Gaza se encuentra en una fuerte disputa, pues de realizar una defensa y justicia por el pueblo de Israel y por el mundo, a ser nombrado como genocidio, no solo marca una enorme diferencia, sino un universo completamente distinto. O nombrar una acción violenta como una defensa por el pueblo estadounidense en costas del Caribe no es lo mismo a llamarlo una aniquilación de civiles en embarcaciones con misiles que son utilizados en situaciones de guerra. Es verdad, las palabras crean, destruyen y hasta ocultan realidades. Por eso en el mundo existe una disputa constante por servirse de ellas para imponer la propia narrativa, una narrativa casi siempre ventajosa para sus propósitos. De ahí la supuesta verdad de yo soy el más grande. Sí, pero yo el más fuerte. Yo tengo las armas más poderosas. Yo la mejor tecnología. Yo soy la mejor democracia. Yo la mejor economía. A mí deben seguirme, no a mí, porque yo soy su mejor aliado y yo su mejor opción. Pero quienes disfrazan con su narrativa el racismo, el resentimiento, la explotación humana y el odio por el mundo con palabras como democracia, tecnología o comercio mundial, no pueden ser nunca la mejor opción o el mejor aliado, porque efectivamente, las palabras crean, destruyen, ocultan, pero también pueden ayudarnos a entender cuál es el medicamento que necesitamos para encontrar la cura a nuestros mayores males, siempre y cuando le pongamos el nombre real al padecimiento que sufrimos. El filósofo Rob Riemen nos los dice claramente en su obra Para combatir esta era, pues no es la misma cura cuando nombramos populismo al movimiento político que alienta una política de odio y resentimiento a cuando lo llamamos como realmente es, fascismo, porque también las palabras pesan, y esta tiene un peso enorme para la historia. Llegado a esta reflexión, me sentí muy tranquilo y satisfecho con lo interesante que me había resultado la historia de Chainsaw Man, con las conclusiones a las que me había permitido llegar y con las ideas que quería compartirles para este video. Sin embargo, al momento de escribirlas, me llegó de pronto una fuerte duda. Pero entonces, ¿es que acaso una vez que algo ha sido nombrado, es decir, que existe, como en este caso los miedos encarnados en los demonios, algo puede matarlos o hacer que dejen de existir? Con esta pregunta, me di cuenta que aún me faltaba dar una última lectura a la obra de Tatsuki Fujimoto. ¿En esta historia los demonios pueden morir? Sí, por supuesto. Pueden morir en el mundo terrenal cuando son asesinados en batallas con los cazadores o contra otros demonios. Muerte que los transporta al infierno, lugar en el que también pueden morir, muerte que los transporta nuevamente al mundo terrenal. Mueren y pueden seguir muriendo, eso es cierto. Sin embargo, por lo que nos dicen, eso no implica que mueran realmente, es decir, que su existencia se extinga. Lo que significa es que los demonios forman parte de un proceso que en la historia de Chainsaw Man se llama el Círculo de la Transmigración, proceso por el que renacerán una y otra vez en diferentes entidades, mientras los seres humanos sigan temiendo y conociendo su nombre, idea que nos es explicada de forma muy concreta en un pequeño diálogo entre el demonio Ángel y el cazador de demonios Aki Ayakawa, por el inicio del tomo 7. Lo que nos lleva nuevamente a la pregunta: si los miedos se encuentran anclados en palabras, dentro de la mente de las personas, y estas pueden ser expresadas o modificadas mediante palabras, ¿existe realmente alguna forma en la que puedan morir los demonios? En la historia de Tatsuki Fujimoto, esta complejidad busca resolverse precisamente con la intervención del personaje de Chainsaw Man, ya que éste tiene la habilidad de devorar los nombres de los demonios. Nombres que una vez consumidos por la motosierra, son borrados completamente de los recuerdos de la gente,
dejando, ahora sí, completamente de existir. Razón poderosa que explica el gran temor y odio que los demonios expresan por Chainsaw Man. Razón poderosa que explica muy bien el por qué, en esta historia, los humanos y los dioses se encuentran en una épica batalla por destruir o controlar este gran poder. Épica batalla que, además, me hace pensar mucho en las similitudes que tiene con la mitología griega, por esa forma en la que interactúan los dioses, en esta historia los demonios, con los humanos. ¿O no les parece, por ejemplo, que Denji no es más que un simple juguete con el que buscan divertirse los demonios? Que se divierten, pero a grandes carcajadas con su felicidad, con su tristeza o con su dolor. Pero bueno, esto ya quedaría para otro posible video, porque a mí lo que me interesa es contarles de la existencia de una palabra, y no de un demonio, que es capaz de derrotar los miedos. Una palabra que, teorizo, quizá ya se encuentra desarrollando Tatsuji Fujimoto como el gran final para su historia. Una palabra tan poderosa que algunos nos dicen puede vencer hasta la misma muerte. El amor. Y ya sé, esto puede sonar muy cursi para una historia que por muchos momentos ridiculiza cualquier sentimiento o expresión humana. Pero es que, ¿acaso no es lo que tanto anhela Denji, el protagonista? ¿Poder amar y que lo amen realmente? ¿Y que ese amor le pueda otorgar una existencia significativa? Es amor lo que tanto busca Denji y lo que absurdamente confunde una y otra vez cuando desea que lo alaben como un héroe. Es amor lo que tanto persigue cuando piensa de manera errónea que es correcto que lo controlen y manipulen. Pero es que, si nunca nadie le ha enseñado nada, ni a escribir ni a leer, mucho menos podemos esperar que sepa encontrar lo que es dar amor o recibirlo, pues he ahí su tragedia, y es hacia aquí, hacia esta dirección, a donde parece apuntar el final de la historia de Chainsaw Man con la aparición del demonio de la guerra encarnado en Asamitaka. ¿O no es el tipo de relación amorosa que ha ido desarrollando con Denji, a pesar de lo contradictoria que pueda parecer, un valioso indicio de que es la palabra amor lo que puede ayudarlos a vencer al más temible de todos los demonios? ¿El de la muerte? Todo se trata del amor, me dije a mí mismo al darle la última lectura a esta historia. Es el amor. Ya lo había leído en muchos otros relatos, desde las novelas de Thomas Mann hasta los ensayos filosóficos de Rob Riemann. La palabra vuelta a verbo, que nos insisten, puede darnos esperanza en los momentos en los que el racismo, el resentimiento y el odio lleguen a encarnar nuevamente en guerras y muerte. ¿Será esta la palabra con la que concluye la historia de Chainsaw Man? ¿Podrá ser la palabra que le dé a Denji la fuerza suficiente para vencer a la muerte? ¿Podrá ser la palabra que pueda darnos a nosotros la valentía que requerimos en los momentos de mayor ansiedad e incertidumbre? Pienso, con mucha convicción, que sí.